Un saludo especial para todos. Bienvenidos nuevamente al canal de Mauricio Mejía y Abogados Asociados. Recuerden que el propósito fundamental de este canal es democratizar el conocimiento de algunas instituciones jurídicas, particularmente instituciones jurídicas de naturaleza penal. ¿Y por qué tratar de democratizar un poco el conocimiento de estas instituciones jurídicas? Porque son muchas las personas que, sin ser abogados o sin ser estudiantes del derecho, sienten empatía, sienten interés por el manejo correcto de muchas de estas instituciones. Entonces el propósito es que estos videos sirvan como una herramienta para que todas estas personas entiendan un poco cuál es la dinámica bajo la cual operan estas instituciones jurídicas. Sin embargo, tal y como lo he mencionado varias veces a mis estudiantes en la Facultad de Derecho, es muy recomendable este canal para ustedes. ¿Por qué para ustedes? Porque si bien es cierto, acabamos de hacerles unos videos cortos en los cuales no vamos a tratar las instituciones jurídicas con la misma minuciosidad, con el mismo rigor que las estudiamos en la Facultad de Derecho, de todas maneras acá sí van a quedar expuestas y sintetizadas las principales conclusiones respecto a todas esas instituciones jurídicas, y ahí van a tener ustedes entonces una herramienta que les puede servir como apoyo para todas las dinámicas académicas y las dinámicas de evaluación que ustedes van a tener que desarrollar más adelante. La tarea que nos hemos trazado para este nuevo ciclo de videos es tratar de evacuar a partir de los mismos toda la temática de un curso de procesal penal o del curso de procesal penal que particularmente el suscrito ofrece la Facultad de Derecho. Y para ello entonces lo que vamos a hacer es tratar de cronológicamente y de manera ordenada cada semana poner a consideración de ustedes el video correspondiente al tema que se ha evacuado en la Facultad de Derecho, para que vamos de esta manera lógicamente evacuando todo el temario propio de un curso de procesal penal. Siendo fieles con lo que acabamos de mencionar, tendríamos que decir que una de las primeras cosas que nos ocupa a los profesores del curso de procesal penal en la facultad es entrar a explicar de qué se trata eso, de las normas procesales o las normas procedimentales. Y para ello lo primero que hay que indicar es que cada una de las áreas del derecho, laboral, civil, administrativo, familia y penal, se estructuran a partir de dos componentes normativos como mínimo. Esos componentes normativos son un componente normativo de contenido sustancial y un componente normativo de contenido procesal o procedimental. En ese componente normativo de contenido sustancial, básicamente ustedes en las diferentes áreas del derecho lo que van a encontrar son los principios y la descripción de las instituciones jurídicas a partir de las cuales las personas entienden cuáles son sus derechos, sus facultades, sus deberes y sus obligaciones. Y cuando un estudiante ha avanzado, ha agotado todo el estudio de todos esos componentes normativos sustanciales en las diferentes áreas del derecho, pues tenemos que reconocer que han avanzado mucho en su propósito de ser abogados, pero todavía falta un camino importante, porque falta entender cómo funciona ese componente normativo de contenido procesal o procedimental, en el cual básicamente nosotros lo que vamos a encontrar es los principios y las instituciones jurídicas que nos dicen cómo funcionan, cómo se materializan esos derechos y esas facultades, o cómo se aplican ciertos efectos o ciertas consecuencias jurídicas al hecho de haber incumplido ciertas obligaciones o ciertos deberes, o al hecho de haber abusado de los derechos mismos. Entonces vamos a nosotros a entender lo siguiente: los componentes normativos sustanciales y los componentes normativos procesales son
necesarios. ¿Son necesarios para qué? Para que cada una de las áreas del derecho funcione correctamente y pueda cumplir los fines que la Constitución y el ordenamiento jurídico le atribuyen a cada una de esas áreas del derecho. En algunas áreas del derecho usted se va a encontrar con que el componente normativo sustancial está en una codificación autónoma e independiente a aquella codificación en la cual está el componente normativo procesal o procedimental. En otras áreas del derecho usted se va a encontrar con que en una única codificación se encuentran los componentes normativos sustanciales y los componentes normativos procesales o procedimentales. Están divididos ¿por qué? De pronto por títulos o capítulos, pero están en una única codificación. Independientemente de dónde se encuentren, si amalgamadas en una única codificación o en codificaciones distintas, lo importante es que haya un sentido lógico entre ese componente normativo sustancial y el componente normativo procedimental o procesal para que trabajen armónica y articuladamente. En tiempos anteriores, en épocas anteriores, se pensaba o se predicaba mucho la idea de que el componente normativo sustancial era preponderante, estaba por encima del componente normativo procesal o procedimental. Esas tesis recientemente han sido reevaluadas y hoy en día lo que uniformemente se considera es que tanto los componentes normativos sustanciales como los componentes normativos procesales o procedimentales tienen idéntica categoría, están a un mismo nivel jerárquico. Lo que pasa es que se ocupan de temas distintos, pero manejan una misma lógica que les permite trabajar armónica y articuladamente para cumplir fielmente con aquellos mandatos o con aquellos propósitos o finalidades establecidas en el ordenamiento jurídico. Uno pudiera decir que el componente normativo sustancial sin el componente normativo procesal o procedimental, pues básicamente es una poesía, es simple retórica que no puede ser materializada o llevada a la práctica. Y uno también pudiera llegar a decir que el componente normativo procesal o procedimental, sin su correlativo componente normativo sustancial, básicamente sería letra muerta, porque no tendría un sustrato, una materia sobre el cual pudiera llegar a operar. En ese orden de ideas, básicamente la primera idea que tenemos que tratar de reivindicar es que el derecho sustancial y el derecho procesal o procedimental están a un mismo nivel jerárquico y tienen una relación de dependencia entre sí. El uno necesita del otro y viceversa para poder cumplir con los propósitos o los objetivos que el ordenamiento jurídico espera que lleguen a cumplir. En materia penal, sí que es cierto que tienen un mismo nivel jerárquico. ¿Por qué? Porque básicamente cuando estamos hablando del derecho sustancial, estamos hablando de aquellos principios o aquellas instituciones jurídicas que nos dicen cuáles son nuestros derechos y nuestras facultades, que nos dicen cuáles son nuestros deberes y nuestras obligaciones, que se ocupan de decirnos qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido, y que se ocupa de decirnos cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias por exceder o abusar de los derechos que se nos permiten o por violentar los deberes o las obligaciones que la sociedad espera de nosotros? Pero cuando nosotros nos vamos al componente normativo procesal o procedimental, básicamente lo que nos encontramos es el cómo. Ya no es el qué, sino el cómo. ¿El cómo qué? El cómo podemos nosotros realmente materializar esos derechos o esas facultades que nos entrega el derecho sustancial, o el cómo vamos a aplicar los efectos o las consecuencias jurídicas que se derivan del hecho de haber abusado de nuestros derechos
o del hecho de haber incurrido en una violación de deberes u obligaciones contenidos en la parte sustancial. Y fíjense que en materia penal, pues básicamente vamos a estar hablando de un derecho sustancial que tiene unas implicaciones muy importantes respecto tal vez a los derechos fundamentales que cada uno de los ciudadanos estima más importante: la vida, la libertad. Pero acá en el componente normativo de contenido procesal nos vamos a encontrar con unas instituciones jurídicas que no se desvinculan de esos derechos fundamentales tan importantes como la vida y la libertad, que más bien nos dicen cómo se desarrollan. Y por eso tenemos que llegar a la indefectible conclusión de que el componente normativo procesal en materia penal tiene un altísimo contenido sustancial. Y por eso aquí sí que es importante reivindicar la idea de que están a un mismo nivel jerárquico, que ninguno prima o está por encima del otro, sino que lo que esperamos es que, estando al mismo nivel, trabajen de manera articulada y armónica para el cumplimiento del fin esencial del derecho penal, que es ¿cuál? Garantizar la armonía de la sociedad, o garantizar que vamos a tener una solución correcta y adecuada para solucionar un conflicto que se haya presentado al interior de la sociedad y que de algún modo esté causando un malestar al interior de la misma. En materia penal, esos componentes normativos en el ordenamiento jurídico colombiano los vamos a encontrar en codificaciones distintas. En una codificación que es la Ley 599 del año 2000, vamos a encontrar el componente normativo sustancial. Y en otra codificación, que es la Ley 600 del año 2000, vamos a encontrar un componente normativo de contenido procesal o procedimental. Pero no es el único. También vamos a encontrar una ley que es la 906 del año 2004, que también tiene un componente normativo procesal o procedimental, y otra ley que es la ley 1826 del año 2017, en la cual también vamos a encontrar un contenido normativo procesal o procedimental, en los cuales básicamente lo que vamos a encontrar es las reglas de juego, los criterios bajo los cuales vamos a poder indagar, investigar, juzgar y sancionar un comportamiento delictivo que de alguna manera entraña haber desbordado las facultades que nos entregaba el derecho sustancial, o haber violentado las obligaciones o los deberes contenidos en ese derecho sustancial. Es usual que existan varios componentes normativos de contenido procesal o procedimental para materializar el derecho sustancial. No es normal, ni siquiera es lo debido, ni siquiera es lo ideal. Lo ideal sería que existiera un único componente normativo sustancial y un único componente normativo procesal o procedimental que trabajaran articuladamente y que a partir de allí tuvieran mucha seguridad jurídica, mucha certeza jurídica, certidumbre respecto a la manera en la que funcionan articuladamente ambos componentes normativos. En materia penal, esto no se puede dar básicamente porque tenemos que cumplir con una garantía de rango constitucional que la encontramos por allá en el artículo 29 de la Constitución, que nos habla del principio de legalidad. El principio de legalidad nos indica, dentro de muchas aristas que tiene, pero nos indica que nadie puede ser investigado, juzgado o sancionado sino conforme a leyes preexistentes al acto, al comportamiento que se les está censurando, que se les está endilgando, enrostrando, y que pudiera ser ocasionador de un malestar o de un conflicto al interior de la sociedad. Y es por esa razón, porque tenemos que garantizar ese principio de legalidad, que nos vemos abocados a que en materia penal se presente un fenómeno que se llama coexistencia de regímenes procesales. Más adelante vamos a tratar de explicarlo con mucho más detalle, pero por ahora simplemente digamos que se presenta coexistencia de regímenes procesales cuando existen varios
componentes normativos que sirven como criterio para investigar, juzgar, sancionar y castigar aquellos comportamientos delictivos que se dan al interior de la sociedad. Básicamente, ¿cuál es el origen de esa coexistencia de regímenes procesales? Fíjense ustedes que bajo las dinámicas legislativas de nuestra sociedad y de muchas otras, porque no somos la única sociedad que presenta ese fenómeno, esto se da en otros países del mundo y en otras latitudes. Básicamente, en el momento en el que hacemos ese desarrollo legislativo que nos permite transformar nuestros aparatos jurisdiccionales, nuestros esquemas procedimentales para materializar el derecho sustancial, en materia penal tenemos que respetar entonces ese principio de legalidad. Eso implica que si en un determinado momento el órgano legislativo determina que se debe implementar un nuevo esquema procesal o procedimental para investigar, juzgar y sancionar comportamientos delictivos, este nuevo esquema procesal solo servirá para investigar, juzgar o sancionar comportamientos delictivos que ocurran, que tengan ocurrencia en el mundo fenomenológico, pero con posterioridad al momento en el que entró en vigencia ese nuevo instrumento legislativo, no antes. No puede este nuevo esquema procesal atraer comportamientos delictivos que se cometieron antes de su entrada en vigencia, porque estaríamos violentando ese principio de legalidad. Recuerden, nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se comete. ¿Y eso da lugar a qué? A que seguramente haya comportamientos delictivos cometidos antes de la creación de este instrumento que este nuevo instrumento no puede atraer y que tal vez todavía estén pendientes de resolverse. Y como están pendientes de resolverse, se deben utilizar, son los criterios de investigación, juzgamiento, sanción y castigo que estaban preexistentes al momento en el que esto ocurrió. Y por eso justamente es que es perfectamente factible que al interior de nuestros ordenamientos jurídicos, cuando respetamos el principio de legalidad, nos veamos abocados a la coexistencia de varios regímenes procesales. Entonces, en materia penal, lo que nosotros nos vamos a encontrar como componentes normativos de contenido procesal o procedimental, por lo menos para la jurisdicción ordinaria, que más adelante explicaré por qué hay una jurisdicción ordinaria y una jurisdicción especial, pero lo que nos está ocupando en este momento es la jurisdicción ordinaria, respecto a la cual simplemente les voy a decir que es la que más nos interesa a la mayoría, porque es la que se nos aplica a ustedes y a nosotros, a las personas comunes y corrientes, a las que no tenemos ninguna situación o circunstancia que justifique en una medida importante que sean unas normas especialísimas las que vayan a entrar a determinar el por qué y el cómo deben responder por ciertos comportamientos. Nosotros estamos en la jurisdicción ordinaria, la que nos incumbe a la mayoría, a casi que el total de la población del territorio colombiano. Entonces, en materia de jurisdicción ordinaria tenemos esos tres elementos como componentes normativos, procesales o procedimentales. Ley 600 del año 2000, Ley 906 del año 2004, Ley 1826 del año 2017. Cada uno de esos componentes o de esos esquemas normativos de contenido procesal o procedimental obedecen a unas dinámicas filosóficas y principialísticas distintas. Más adelante lo vamos a ver en otra charla, pero por ahora simplemente digamos, cuando nosotros estructuramos nuestro derecho, nuestras leyes, nuestras normas, lo hacemos con una visión del mundo occidental. Y cuando vamos y miramos en el mundo occidental cómo funciona el derecho penal, básicamente esos componentes normativos, procesales o procedimentales, los vamos a encontrar de dos naturalezas distintas. Una naturaleza inquisitiva y una naturaleza acusatoria. La Ley 600 del año 2000 es un esquema procesal
con una visión o con una tendencia a una visión inquisitiva, mientras que las leyes 906 de 2004 y las leyes 1826 de 2017 tienen una visión acusatoria en cuanto a la forma en la que operan y se ponen en marcha. Pero eso simplemente que sea un dato que ustedes van a tener ahí referenciadito, porque más adelante dedicaré un video a explicar en qué consisten esas dos visiones, cuáles son sus rasgos o características principales y por qué se diferencian. Dicho lo anterior, entonces básicamente lo que vamos a tener que decir es que esa coexistencia de regímenes procesales nos supone un reto importantísimo al momento de entrar a determinar cuál es el esquema o cuál es el componente normativo de contenido procesal o procedimental que vamos a aplicar a un determinado comportamiento que en principio consideramos relevante para el derecho penal, que entraña la comisión de un delito o de una conducta punible. ¿Y cuál es el reto? Entrar a determinar cuál de ellos es el que vamos a aplicar, porque no puede ser que aplicar uno u otro de estos esquemas dependa simplemente de la arbitrariedad judicial, porque en ese evento sí estaríamos en un caos aún mayor al que ya reconocemos que existe. Tienen que existir unas reglas de juego que nos digan en qué momento vamos a acudir a la ley 600 del año 2000, en qué momento vamos a acudir a la ley 906 del año 2004 y en qué momento se nos habilita usar la ley 1826 del año 2017. Esos criterios fundamentalmente son de dos naturalezas distintas. Unos criterios tienen que ver con la temporalidad. ¿Temporalidad de qué? De la ocurrencia de aquel comportamiento que estimamos relevante para el derecho penal, o en otras palabras, de aquel comportamiento que consideramos que pudo haber sido un delito. Y otro criterio que vamos a tener en cuenta puede ser la naturaleza o entidad de ese comportamiento que estimamos delito. Es decir, qué tan grave, qué tan relevante, qué tan reprochable socialmente resulta para determinar a qué esquema procesal vamos a acudir para resolver todo lo relacionado con indagación, investigación, juzgamiento y sanción de ese comportamiento. En algunos otros casos incluso el criterio va a ser mixto. Para usted entrar a determinar cuál esquema procesal va a utilizar, debe utilizar ambos o debe hacer uso de ambos criterios, del criterio temporal y del criterio que indique cuál es la naturaleza o entidad del comportamiento delictivo que creemos que se ha cometido. Vamos a empezar por lo más básico. Vamos a empezar por la ley 600 del año 2000, aquella de la cual ya dijimos que obedece a una visión inquisitiva en la forma de administrar justicia en materia penal. Esa ley 600 del año 2000, pues básicamente no vamos a tener ningún tipo de duda en que va a ser el esquema procesal que vamos a utilizar cuando estemos en presencia de un comportamiento con relevancia para el derecho penal que se haya cometido desde el momento de su entrada en vigencia en el año 2000 y hasta las 11:59 de la noche del 31 de diciembre del año 2004. En ese espacio temporal no vamos a tener ningún tipo de duda en que el esquema procesal que vamos a utilizar va a ser la ley 600 del año 2000, con un montón de particularidades que más adelante vamos a analizar o vamos a detallar. Pero a partir de las 00:00 horas del 1 de enero del año 2005, vamos a encontrarnos con que en algunos distritos judiciales del país entró en vigencia la ley 906 de 2004 y con ello el deber de que para los delitos o los comportamientos con relevancia penal que hayan ocurrido a partir de ese momento sea posible que tengamos dudas si lo vamos a manejar a partir del esquema de la ley 600 del año 2000 o a partir del esquema de la ley 906 del año 2004.
Muchas veces en estos espacios académicos se utiliza como frontera simplemente esa fecha, 31 de diciembre del año 2004 y 1 de enero del año 2005, que es muy útil utilizarla simplemente así para decir, mire, a partir del 1 de enero del año 2005 ya estaba en vigencia la ley 906 del año 2004 y por ende ya existe la posibilidad de que el esquema a utilizar sea el que tiene una tendencia acusatoria en la forma de administrar justicia. Pero dejar las cosas ahí puede prestarse también para distorsionar ideas, puede causar un problema en el conocimiento que ustedes están adquiriendo de este tipo de problemáticas de la coexistencia de regímenes procesales, y por eso a mí particularmente no me gusta dejarlo ahí. Así me demore un poquito, yo quiero detallar lo siguiente para que les sea útil a ustedes. Ojo, vamos a manejarlo entonces de la siguiente manera. Miren, esa ley 906 del año 2004 no entró a operar de manera uniforme en todo el territorio nacional a partir del 1 de enero del año 2005. ¿Y por qué no entró a funcionar de manera uniforme? Porque era dispendioso el tema de poner en marcha ese nuevo esquema, fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque había que cambiar un montón de paradigmas en los operadores jurídicos. Había que capacitar a todos los jueces del país en materia penal para que se despojaran de aquellos criterios propios de los sistemas inquisitivos y se apropiaran, se apersonaran de unas lógicas distintas propias del sistema acusatorio. Y créame que eso no es para nada fácil, eso fue muy dispendioso. Incluso ya en marcha la ley 906 del año 2004 nos demoramos mucho para unificar criterios básicos y esenciales del funcionamiento de ese nuevo esquema procesal, por falta de cambiar paradigmas en la forma en la que manejábamos esa nueva sistemática. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Y vamos a hacer un poquito de recuento histórico. Nosotros veníamos funcionando muy bien con la ley, veníamos funcionando cómodamente con la ley 600 del año 2000 porque ya nos habíamos acostumbrados a que el sistema judicial de nosotros era lento, a que estuviera congestionado, a que las personas tenían que asumir con serenidad la idea de que los casos se demoraban mucho para resolverse y demás. Nos sentíamos cómodos a pesar de todas las dificultades que tenía la ley 600 del año 2000. Resulta que por allá en el año 2004, y aquí es donde no nos vamos a meter en temas políticos, pero tenemos que hablar de esto un poco, se empezaron a hacer unos esfuerzos muy importantes por materializar procesos de paz con unos grupos insurgentes en el país, fundamentalmente o con mucho más protagonismo con la organización insurgente de las FARC en ese momento, y esto se dio en la administración del presidente Andrés Pastrana Arana. ¿Qué pasó allí? Para poder consolidar todos esos procesos de paz, pues el Estado colombiano buscó el apoyo de la comunidad internacional, empezó a buscar recursos que le permitieran financiar todos esos procesos de paz. Y una de las puertas que tocó fue la del gobierno americano, el de Estados Unidos. Estados Unidos abrió la puerta y le dijo: yo sí lo apoyo financieramente, me interesa que ustedes logren materializar la paz, pero les voy a hacer una sugerencia: traten de cambiar ese modelo de justicia penal que ustedes tienen, que es tan lento, que es tan engorroso, que se presta para tantas demoras en dar respuesta a la comunidad respecto al clamor de administrar justicia. Y la sugerencia que nos hizo fue: adopten un esquema procesal similar al nuestro, es decir, un esquema procesal con tendencia a lo acusatorio. El Estado colombiano vio con buenos ojos esa situación y decidió aceptar esa invitación y empezar a implementar ese sistema. Pero tal y como lo digo, implementar ese sistema no se hace de la noche a la mañana. No es que usted diga: voy a implementarlo y de esa manera entonces me acuesto el 31 de diciembre del año 2004 con la ley 600 del año 2000 y me levanto el 1 de enero del año 2005 con la ley 906 del año 2004, sistema acusatorio en todo el país. No, eso demandaba muchos esfuerzos, el de preparación de los jueces, como ya lo anotaba, pero también esfuerzos logísticos.
porque es que en la ley 600 del año 2000 básicamente lo que teníamos era unos juzgados que tenían ya sus plantas físicas, su infraestructura, y en la cual casi todos o todos los procesos en materia penal se adelantaban de manera escrita, es decir, se iban depositando en el juzgado ciertos memoriales que servían de impulso para la actuación procesal, que iban haciendo parte de un expediente voluminoso y que iba siendo estudiado por el operador jurídico hasta que finalizaba el proceso y estaba en condiciones de tomar una decisión. Y la idea ahora era que toda esa discusión que naturalmente se da al interior de un proceso se diera en audiencias públicas, con presencia simultánea del operador jurídico y de los sujetos procesales, para que en esas audiencias públicas se controvirtiera aquello que se estaba planteando y el juez estuviera ahí mismo en condiciones de dar respuestas rápidas a las diferentes controversias. Y eso demandaba entonces salas de audiencias adicionales a los juzgados, pero no cualquier sala de audiencia, una sala de audiencia que contara con las herramientas, con los instrumentos técnicos. ¿Para qué? Para capturar fielmente todo lo que estaba allí pasando a través de audios y video, preferiblemente a través de las dos metodologías, audio y video, que fácilmente se pudieran replicar todas esas informaciones con destino a los sujetos procesales para que estos hicieran un seguimiento correcto del proceso, para que supieran en qué estado se encontraba, para que se pudieran preparar de cara a las actuaciones que faltaban por surtirse para agotar el proceso. Entonces esto implicaba mucho, implicaba la escenografía, la creación de los estrados judiciales, la creación de los puestos o de la silletería para las personas que quisieran presenciar las audiencias, porque recuerden que las audiencias en el sistema penal acusatorio son públicas. Los puestos para que trabajaran de manera apropiada los diferentes sujetos procesales, fiscal, defensor, ministerio público, apoderado de víctimas. El puesto apropiado para que se pudiera llevar a cabo el interrogatorio de testigos. Bueno, todo un montón de situaciones complejas que no teníamos presupuestalmente ni bajo la premura de tiempo la posibilidad de implementar en todo el territorio nacional a partir del 1 de enero del año 2005. Entonces lo que trató de prever la ley 906 del año 2004 en su artículo 530 es que el sistema penal con tendencia a lo acusatorio entrara a operar pero de manera escalonada a partir del 1 de enero del año 2005. Y por eso es que no nos podemos simplemente quedar con la idea de que 31 de diciembre del año 2004, ley 600 del año 2000, y a partir de allí, 1 de enero del año 2005, ley 906 del año 2004, porque no fue así en todo el territorio nacional. Yo aquí les voy a simplemente dar el dato para que lo tengan ahí muy a la mano en el evento en el que necesiten entrar a determinar si frente a un determinado comportamiento, haciendo ese análisis del momento en el que ocurrió, ya se podía o no acudir a la ley 906 del año 2004 en ese específico distrito judicial. Entonces tengan en cuenta lo siguiente. Esa ley 906 del año 2004 entró a operar a partir del 1 de enero del año 2005, pero única y exclusivamente en estos distritos judiciales: Bogotá, Armenia, Manizales y Pereira. Si se presentaba una conducta con relevancia penal, una conducta delictiva a partir del 1 de enero del año 2005 en algún lugar correspondiente a estos distritos judiciales que acabo de mencionar, ahí sí, el esquema procesal que vamos a utilizar es la ley 906 de 2004, ya no la ley 600 del año 2000. Pero si estamos en un lugar que no corresponda a estos distritos judiciales, tenemos que decir, sigue aplicándose en esos eventos la ley 600 del año 2000, en esos eventos y para esos lugares, la ley 600 del año 2000. Luego, un año después, es decir, 1 de enero del año 2006, a partir de las 0000 horas de ese 1 de enero del año 2006, empieza a regir la ley 906 de 2004 en los siguientes distritos judiciales: Medellín, Cali, Bucaramanga, Buga, San Gil, Santa Rosa de Viterbo,
Tunja y Yopal. Ya vamos abarcando gran parte del territorio nacional, pero todavía falta algunos distritos judiciales. Si se presenta una conducta delictiva con relevancia penal o un posible delito en uno de los distritos judiciales o en un lugar que corresponda a uno de los distritos judiciales que aún no hemos mencionado, entonces seguimos aplicando allí la ley 600 del año 2000. Luego, un año después, es decir, 1 de enero de 2007, entra a regir la ley 906 del año 2004 en los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto y Popayán. Casi que tenemos abarcado todo el territorio nacional, pero faltan partecitas. Todavía el cubrimiento de la ley 906 no es uniforme. Y si no es uniforme, en aquellos lugares que hacen parte de los distritos judiciales que aún no hemos mencionado, sigue operando es la ley 600 del año 2000. Vámonos un año más adelante, un año después, perdón, 1 de enero del año 2008. Para el 1 de enero del año 2008, ahora sí, el artículo 530 de la ley 906 de 2004 dice que para ese 1 de enero del año 2008, la ley 906 de 2004 ya debe estar rigiendo en la integridad del territorio nacional colombiano, es decir, en todos los distritos judiciales que aún no habíamos mencionado, fundamentalmente distritos judiciales que hacen parte de la costa atlántica, de la costa pacífica, de los llanos orientales, de la Amazonía, etc. Entonces, esto nos lleva a la siguiente conclusión. Ojo con esto, ojo con esto. Si estamos en presencia de una conducta presuntamente delictiva ocurrida antes, o mejor, hasta las 11:59 de la noche del 31 de diciembre del año 2004, no hay ningún problema. No cabe duda que el esquema procesal que vamos a utilizar para investigar, juzgar, sancionar y castigar ese eventual comportamiento delictivo va a ser la ley 600 del año 2000, no hay ningún problema, estamos muy tranquilos ahí. Otro escenario con el que no vamos a tener ningún problema, si estamos en presencia de un comportamiento delictivo ocurrido a partir de las 00:00 horas del 1 de enero del año 2008, no vamos a tener ningún problema. El esquema procesal que vamos a utilizar para investigar, juzgar, sancionar y eventualmente castigar el comportamiento delictivo va a ser la ley 906 del año 2004. No hay ningún problema. El problema, o no tanto problema, sino donde vamos a tener que tener un mayor grado de atención, es cuando un comportamiento con relevancia penal o un comportamiento presuntamente delictivo haya ocurrido entre las 00:00 horas del 1 de enero del año 2005 y las 11:59 de la noche del 31 de diciembre del año 2007, porque en esos eventos va a ser necesario, antes de que nos decantemos por un esquema procesal de ley 600 del año 2000 o el esquema procesal de la ley 906 del año 2004, va a ser necesario que analicemos la fecha en la que ocurrió ese comportamiento delictivo y el lugar del territorio nacional donde ocurrió, para determinar si allí seguía, en ese específico distrito judicial, seguía vigente la ley 600 del año 2000 o ya había entrado en vigencia la ley 906 del año 2004. Mucho cuidado con ese periodo de tiempo entre el 1 de enero del año 2005 y el 31 de diciembre del año 2007. Por fuera de ese periodo de tiempo no tendremos ningún problema. Si es antes de ese periodo, ley 600 sin duda, y si es posterior a ese periodo, ley 906 sin duda, por lo menos hasta por allá, hasta el año 2017, porque ya nos vamos a ir con el tercer componente normativo de contenido procesal o procedimental, que es la ley 17, ¿cómo es? Sí, 1826 del año 2017, 1826 del año 2017.
Ese componente normativo de la ley 1826 del año 2017 es el que yo me animo a decirlo vulgarmente, se le ha denominado esquema procesal penal abreviado. Hay quienes también lo reconocen por el tema del acusador privado, pero eso son cosas que vamos a hablar más adelante. Recuerden, esta es la primera de muchas charlas a través de las cuales vamos a tratar de evacuar toda la temática de un curso de procesal penal. Pero por ahora, digamos, esta ley 1826 del año 2017 es la que conocemos como el procedimiento penal abreviado. ¿Por qué se le dice procedimiento penal abreviado? Básicamente porque, a pesar de que tiene una visión filosófica similar a la ley 906 de 2004, unos principios similares a la ley 906 de 2004, básicamente lo que ocurre aquí es que se suprime una actuación que es muy relevante en la ley 906 de 2004, que es la imputación de cargos. Después vamos a mirar, simplemente ténganlo ahí en el radar, pero después lo vamos a mirar con detalle. Se suprime esa actuación y otras actuaciones que se surten en audiencias individuales y separadas en la ley 906 de 2004, acá en la ley 1826 de 2017, se agotan de manera conjunta en una única audiencia, es decir, de manera concentrada en una audiencia se agotan varios actos procesales. Esto con la finalidad ¿de qué? De que el proceso ciertamente tal vez se desarrolle de manera mucho más rápida. Este esquema procesal de la ley 1826 de 2017 no es para todos los delitos. Ojo, no es para todos los delitos. Y por eso hace ratico decíamos que para saber qué esquema procesal vamos a utilizar era importante saber la fecha, el criterio temporal, la fecha en la que ocurrieron los comportamientos presuntamente delictivos, pero también la naturaleza o entidad, gravedad del delito en particular. Porque en virtud de lo que establece el artículo 534 de la ley 906 de 2004, el procedimiento judicial, procesal o procedimental establecido en la ley 1826 de 2017 no es para todos los delitos, sino para algunos. Fundamentalmente, ¿cuáles? Los delitos querellables y algunos otros delitos que, no siendo querellables, pues los hemos considerado menos graves, de menos impacto y que por ende pueden ser manejados a partir de un procedimiento menos riguroso que el establecido en la ley 906 de 2004. Ustedes me preguntarán, sí, estamos empezando un curso de procesal penal, ¿cómo así que delitos querellables y delitos investigables de oficio? De eso nos ocuparemos también más adelante, pero yo les voy dando pisticas. Un delito querellable es aquel en el cual la administración de justicia solo se va a interesar en investigar, juzgar y sancionar en la medida en que el mismo titular del bien jurídicamente afectado con el comportamiento delictivo sea quien solicite, quien reclame, quien pida que la administración de justicia investigue, juzgue y sancione. Si el titular de ese bien jurídico no hace esa solicitud, no hace esa petición a la administración de justicia, la administración de justicia va a ser indiferente con la comisión de ese comportamiento delictivo. Simplemente para que tengan un ejemplo, delito de injuria. Una persona le atribuye a otra un comportamiento que estima deshonroso. Y esta otra persona a la cual se le atribuyó ese comportamiento dice, a mí eso ni me va ni me viene, eso a mí no me afecta, diga lo que quiera. Eso es un delito de injuria. La administración de justicia podría investigar, juzgar y sancionar porque es un delito que tiene una consecuencia, un castigo, pero no lo va a hacer si la persona afectada por el delito no va y dice, yo quiero que usted investigue, juzgue y sancione a esta persona que hizo tal comportamiento. Ese es el ejemplo típico de un delito querellable. En cambio hay otros delitos que no son querellables. ¿Por qué? Porque es toda la sociedad la que está interesada en desestimularlos, en que cuando ocurran se investiguen, se juzguen y se sancionen con toda contundencia. ¿Para qué? Para que no vuelvan a ocurrir. Ejemplo, un homicidio.
un homicidio. Cuando se presenta un homicidio, la Administración de Justicia no tiene que esperar a que los dolientes de la persona fallecida vayan y denuncien, sino que oficiosamente la Administración de Justicia dice, es que no, a todo el conglomerado social le interesa preservar la vida de todos los asociados, le interesa desestimular comportamientos que afecten la vida de todos los asociados. Entonces, sin esperar denuncia, nosotros vamos a investigar, juzgar y vamos incluso hasta las últimas consecuencias, vamos a tratar de castigar ese comportamiento, así no medie denuncia. Ahí tienen los dos ejemplos para diferenciar delito querellable y delito investigable de oficio. Entonces, volviendo a la ley 1826 de 2017, en virtud del artículo 534 de la ley 906 de 2004, esa ley 1826 de 2017 solo va a ser para algunos delitos, que fundamentalmente son querellables, y otros que, siendo oficiosos, consideramos no muy graves. Ejemplo, violencia intrafamiliar, que es oficioso, pero consideramos que puede ser manejado a partir del procedimiento penal abreviado. Ejemplo, la inducción o la ayuda al suicidio, es oficioso, pero consideramos que se puede manejar a partir del procedimiento penal abreviado. Ese tema de procedimiento penal abreviado, antes de que me vaya al momento en el que se puede aplicar o no, para qué delito se puede aplicar o no, vale decir lo siguiente, no me gusta ni mucho el concepto de abreviado, porque da como la sensación de que es más laxo con el respeto de garantías fundamentales de los intervinientes en el proceso, y eso no es tan cierto. Tanto en el procedimiento penal de la ley 906 de 2004 como en el de la ley 1826 de 2017, que ya dijimos que tiene una misma visión filosófica con tendencia a lo acusatorio y que tiene unos mismos principios, se deben respetar integralmente todos esos principios, en uno y en otro. Y eso da lugar a que, incluso estando en el procedimiento penal de la ley 1826 de 2017, que dicen que es abreviado, en algunas ocasiones, bajo ciertas complejidades procesales, tal vez no camine al ritmo rápido que todos esperan, porque sea necesario garantizar rigurosamente algunas garantías o algunos principios para los que intervienen en esa actuación. Entonces tal vez no sea tan abreviado como la gente espera. Esa es como la idea que debo centrar ahí. Bueno, y respecto entonces al momento en el que se aplica, ¿a partir de qué momento se aplica esa ley de 1826 de 2017? Básicamente la regla de juego es la siguiente. Ese va a ser donde vamos a utilizar los criterios, simultáneamente los dos criterios, tanto el criterio temporal como el criterio que nos habla de la naturaleza y la entidad del comportamiento delictivo que estamos analizando. Simultáneamente, ¿por qué? Porque primero tenemos que determinar que sea un comportamiento delictivo de aquellos que vienen rigurosamente señalados en el artículo 534 de la ley 906 de 2004. Si no es uno de esos comportamientos delictivos que aparece ahí decantado, entonces no hay necesidad de analizar nada más. Seguimos en la ley 906 del año 2004, ¿cierto? Aparte que nos sirve como criterio para investigar, juzgar, sancionar y castigar comportamientos con relevancia penal, dependiendo del distrito judicial en el que se haya presentado, entre el 1 de enero del año 2005 y el 31 de diciembre del año 2007, pero que a partir del 1 de enero del año 2008 ya se nos facilita todo, porque es integral el apoyo que esa ley nos da en todo el territorio nacional. Entonces, si no es un delito de esos, no hay problema. Pero si es un delito de esos, entonces ya existe posibilidad de que se pueda manejar a partir de la ley 1826 de 2017. ¿Y cuál es el otro criterio que vamos a utilizar? El temporal. Esa ley 1826 del año 2017 entró en vigencia a partir del 12 de julio del año 2017. Entonces, cualquier comportamiento delictivo con relevancia penal que se vea reflejado en una de esos delitos que aparece en el artículo 534 de la ley 906 de 2004, si se cometió después o a partir del 12 de julio de 2017, podrá ser
utilizado como criterio de investigación, juzgamiento, sanción y castigo la ley 1826 de 2017. Si fue antes de ese 12 de julio de 2017, recuerden que en principio no podría entrar a operar, porque no olviden lo que hablamos al principio, respeto al principio de legalidad. Nadie puede ser investigado, juzgado o castigado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se les endilga o se les enrosca. Ojo, pero aquí es donde la cosa nos complica un poquito con esta ley. ¿Por qué? Porque la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia básicamente lo que ha dicho es que es cierto, esa ley 1826 de 2017 es la que opera para los delitos que se vean reflejados o acompasados con el listado del artículo 534, a condición de que se hayan cometido con posterioridad al 12 de julio de 2017. Bien, pero nos dice además la Corte, el criterio de la Corte, que también se podrá utilizar esa ley 1826 de 2017 para investigar, juzgar y sancionar comportamientos delictivos que versen respecto a delitos del artículo 534 de la ley 906 de 2004, siempre y cuando se hayan cometido antes de ese 12 de julio de 2017, pero siempre y cuando no hayan sido objeto de imputación de cargos en la ley 906 de 2004. Como quien dice, si es un delito de estos que se puede manejar a partir de la ley 1826 de 2017, pero ocurrió antes de la entrada en vigencia de esa ley, lo normal sería que se investigaran, se juzgaran y se sancionaran con la ley 906 de 2004. Pero si no se ha hecho imputación de cargos, la Corte dice, la ley 1826 de 2017 los puede atraer. Y entonces ustedes me preguntarán, ¿y cómo así? Entonces ahí nos está violentando el principio de legalidad del que usted nos habló ahorita. Y básicamente, muy discutible el tema, pero digámoslo así, ya la Corte esa discusión la ha zanjado, la ha dado por superada. La Corte lo que ha dicho es, no, ahí no se vulnera el principio de legalidad. ¿Por qué no se vulnera el principio de legalidad? Hombre, porque es que recuerden que la ley 906 de 2004 y la ley 1826 de 2017 tienen una misma visión filosófica. Es un sistema con tendencia a lo acusatorio y por ende descansa en los mismos pilares, tiene los mismos principios. Y entonces acá lo que le estamos indicando es que como no se altera la filosofía ni la principialística de un esquema procesal respecto al otro, si usted todavía hay un delito que habiéndose cometido antes de la entrada en vigencia de la ley 1826 de 2017, si usted lo atrae por acá, no está vulnerando ningún principio de legalidad. Esa es básicamente la conclusión que nos trae la Corte. Entonces, muchachos, para que vamos definiendo cosas, nosotros ya adelantamos, ya damos por superado todo el estudio del derecho sustancial en materia penal, por lo menos para este circuito de videos que vamos a tratar de aportarles en este canal y a través del cual se va a agotar toda la temática del curso procesal penal. Pero ahora que empezamos con el análisis de la temática del proceso penal, tenemos que entender que en Colombia existe en la jurisdicción ordinaria, que es la que más nos interesa a todos, un fenómeno que se llama coexistencia de regímenes procesales, que se da o se origina porque simultáneamente hay varios componentes normativos de contenido procesal o procedimental que están vigentes al mismo tiempo. Ley 600 del año 2000, Ley 906 del año 2004, Ley 1826 del año 2017, y que nos van a poner en ciertos aprietos en algunos momentos para determinar, ante un determinado comportamiento con relevancia penal, cuál es el modelo de enjuiciamiento que vamos a utilizar para darle solución al caso. Y entonces para ello vamos a utilizar esos dos criterios, bien sea de manera pormenorizada o de manera simultánea, el criterio temporal y el criterio que tiene que ver con la naturaleza o entidad del delito que se ha cometido, teniendo claro que sin ningún lugar a dudas, hasta las 11:59 de la noche del 31 de diciembre del año 2004, el único esquema a aplicar posible es la ley 600 del año 2000, pero que
a partir del 1 de enero del año 2005 y hasta el 31 de diciembre del año 2007, vamos a tener muchos aprietos porque tenemos que entrar a determinar ese delito, dónde se cometió, para saber si en ese lugar en el que se cometió ya estaba vigente la ley 906 del año 2004 conforme a los parámetros que ya les ofrecí. Y si es así, entonces nos vamos a decantar o por ley 600 o por ley 906, dependiendo de si esta, la 906, ya estaba operando en ese distrito judicial o no. Y que a partir del 1 de enero, pero del año 2008, ya no vamos a tener ningún problema. ¿Hasta cuándo? Hasta el 12 de julio del año 2017. Todos los delitos entre el 1 de enero del año 2008 y hasta el 12 de julio del año 2017 van a ser de competencia de la ley 906 del año 2004. A partir del 12 de julio del año 2017 tenemos que analizar qué tipo de delito es, cuál es la naturaleza o entidad del mismo, porque si es uno de esos que aparece en el artículo 534 de la ley 906 del año 2004 y se cometió después del 12 de julio de 2017, ese lo vamos a manejar por el esquema procesal de la ley 1826 de 2017. Y adicionalmente, si estamos en presencia de uno de estos mismos delitos, pero se cometió antes del 12 de julio de 2017, tendremos que analizar si ya se inició el proceso bajo la cuerda procesal de la 906 con una audiencia de imputación, pero si eso no ha ocurrido, si no se ha presentado imputación de cargos, la ley 1826 de 2017 lo va a traer para que se resuelva también por esa cuerda procesal de la 1826 de 2017. Yo sé que puede ser un poquito complicadito, pero nos tenemos que ir familiarizando con todo este fenómeno y la forma correcta de aplicarlos para que no incurramos en errores que eventualmente pueden ser cobrados a través de una institución jurídica que se llama la nulidad de la actuación, y con todo lo que esto puede derivar en la forma correcta de administrar justicia. Damos por terminado entonces la charla de hoy en estos términos. Más adelante nos vamos a ocupar, no me preocupen, tal y como lo prometí, con las particularidades propias de la ley 600, de la ley 906 y de la ley 1826, a efectos de determinar cuáles responden a unos criterios o una visión inquisitiva, cuáles responden a unos criterios o a una visión acusatoria, y cuáles son sus particularidades que permiten diferenciar unos esquemas procesales del otro, y así vamos a ir dándole mucha forma a todo el contenido que ustedes tienen interés en desarrollar. Nos vemos más adelante, muchas gracias.